yo diría un preso. ¿Qué tan de vida del espíritu puede tener si está preso? ¿Y por qué Dios no lo liberó? ¿Y por qué Dios lo hizo si él creía y amaba a Dios? Porque la vida de cada uno, escúchenme, la vida de cada uno es un proceso con el Señor. Y cada uno es probado en su fe. Y no que Dios ponga la dificultad, sino que la circunstancia prueba tu fe para que te fortalezca. Y la fortaleza de la fe del apóstol Pablo estaba en medio de su tribulación. Y dice, he ganado la batalla. Y estaba en tribulación, estaba en angustia y tuvo necesidad. Porque es que la batalla de la fe es en tu espíritu. Tu cuerpo se deteriora. Aún así hay promesa de que la palabra es medicina de Dios. Pero vamos a empezar a verlo a partir de la fe, a partir de lo que es la gracia del Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por este pan. Te doy gracias por este símbolo que representa tu cuerpo. Ese cuerpo partido por nosotros para darnos vida humana, salud, para darnos salud financiera, para darnos vida física, liberación de maldiciones y de enfermedades. Gracias, porque es profético esto que tú hiciste de dar gracias. Hoy te damos gracias por este pan, porque Él hará en nuestros corazones, en nuestra vida, eso. Ya Él lo hizo por ti. Ahora recíbelo para que este símbolo, iglesia, lo vivas y puedas vivir en medio de la circunstancia la fe en el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Comamos del pan. Gloria a Dios. En el cuerpo de Cristo allí Jesús, en el cuerpo de Jesús Dios cargó todo el pecado de la humanidad. ¿Recuerdan cómo hacían los sacrificios del pueblo de Israel? Ellos tenían que sacrificar un cordero. El sacerdote ponía la mano sobre el cordero y lo sacrificaba. La sangre derramada, alguna caía en tierra, otra caía en el mesón del sacrificio. Pero esa sangre derramada en tierra era para el perdón de pecados. Y la palabra dice que Dios se cansó de esos sacrificios de animales. Es decir, no suplía la justicia de Dios. O sea, Dios no sentía que toda esa sangre derramada, no, eso no le llenaba. Dios necesitaba de la justicia de Él que el derramamiento de sangre fuera de un ser humano. Tremendo, para su sacrificio, para honra y gloria de su nombre. Y por eso Él no sacrificó a alguien de la tierra. Él mismo puso su sacrificio y envió a su Hijo. Es decir, Él no cogió a cualquiera para decirle, porque si yo voy a hacer un sacrificio y pongo el hijo de mi vecino o el hijo de mi hermano, a mí no me duele. Me dolerá a alguien. Pero si yo pongo mi propio sacrificio, me va a doler mucho. ¿De acuerdo? Dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Y dice que esta copa es el nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto en su sangre. ¿Cómo es esta copa? Esta copa es el nuevo pacto por la sangre. Pactos se firmaban con sangre en la antigüedad y tenían más valor. Señor, te damos gracias por tu sangre derramada como sacrificio vivo ahora para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos, alce sus manos y dígale, Señor, gracias.
Gracias porque yo no merecía que tu hijo hubiera hecho todo esto por mí, que tú hubieras dispuesto de tu único hijo a morir por mí. Dele gracias al Señor y dígale: Señor, gracias porque me diste salud, me libraste de toda maldición, de toda adicción, de toda herencia ancestral de enfermedad y de adicción familiar, porque cuando acepté a Cristo, nueva criatura soy. Ahora eres la nueva creación en Cristo. Recuerda eso. Nuevo pacto, nueva creación en Cristo, para todo aquel que en Él crea. Gracias en el nombre de Jesús. Y gracias por esa copa, nuevo pacto. Un pacto de sangre entre Dios y Jesucristo, que te involucra a ti y a mí, cuando decidimos creer en Él, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. La iglesia cristiana por muchos años se ha debatido entre dos pensamientos, que no son dos, es uno solo. Es uno solo. Y Dios es perfecto. Hay personas que quieren vivir de su pasado y hay personas que quieren vivir en su presente, ¿verdad? ¿Creo que sí? Y el que vive del pasado, pues va a tener que tener las consecuencias del pasado. Hay gente que dice que el pasado no se puede borrar porque hay que tenerlo en cuenta para nuestro caminar en el presente. Y te voy a decir algo, eso es una filosofía del ocultismo. Sí, es una filosofía del ocultismo. Hoy hay una tendencia, tengo dos personas conocidas, muy cercanas, uno que es un cliente y otro que es un casi pariente, en donde hablan de la física cuántica y de la cuántica. Yo creo que usted ha tenido que escuchar de eso. Dios nos dejó unos seres perfectos a nosotros, nos hizo perfectos, es maravilloso. Y la cuántica habla de todo lo que dice la Biblia, pero llevado al ser, al hombre, al humano. Por eso difiere de que sea una palabra de bendición y se convierte en una palabra de ocultismo. Tengan cuidado con esa filosofía, porque es engañosa. Y la cuántica dice, en el estudio de la cuántica, de sus métodos, de su ser, del ser y del ser interior, pero no como espíritu, sino como consciente y subconsciente y megaconsciente y ultraconsciente y todos los del consciente papá o hay, según ellos, ¿cierto? El sueño es un consciente, es un subconsciente, ¿cierto? Ustedes están ahora en el consciente, están conscientes de que están despiertos, pero en el sueño están en un subconsciente porque están dormidos y no saben lo que está pasando, pero sueñan, ¿cierto? Entonces eso para la cuántica es otro nivel en la vida real de una persona. Y por eso muchos se mueven por los sueños. Es porque algo de la cuántica les ha tocado el corazón, porque les han enseñado algo de cuántica. No estoy diciendo que los sueños sean malos, porque la palabra habla de ellos. Pero cuando usted sueña sueños espirituales, créale. Pero cuando sueña sueños físicos, no le crean. Es que soñé el pastor al lado del ataúd de mi papá. Le voy a decir, usted no necesita soñarse con el ataúd al lado de su papá para saber que él se va a morir. Porque él se va a morir. ¿Cuándo? No sé. Pero él se va a morir. ¿Qué es que mi papá se va a morir? Eso es un presagio. Yo no vivo de presagios, pero si yo me llevo a soñar al lado del ataúd y que está ahí en mi papá, pues yo sé que independiente de que el sueño sea un ataúd y esté mi papá algún día se va a morir. ¿Cierto que sí? Es más, mi papá falleció hace 2 meses
y nunca soñé con él que iba a fallecer. ¿No? Que me soñé en un accidente y entonces, mira, los sueños son producto de todo lo que guarda nuestro cerebro y de todo lo que vivimos y dejamos de vivir, y luego los sueños arman unas películas pero súper maravillosas y a veces súper horribles, pero eso no significa que nuestra vida esté sujeta a eso. Entonces hoy el mundo habla mucho del pasado y viven del pasado. Muchos viven del pasado. Hace 30 años y ahora no has cambiado. Le dicen a uno en la casa a veces: es que yo te conocí así y hoy no has cambiado. Estabas esperando que cambiara. Ay, no sabía. O sea, me vienes haciendo la trazabilidad de cada año, hombre. ¿Cierto? Viven del pasado. Es que tú eras, pero ahora ya no eres. Es que en el pasado, mi papá y mi mamá me pegaron con un cohete de alambre púa. Y en el pasado, mi papá y mi mamá me castigaban machucándome las manos y consumiéndome la cabeza en la alberca hasta que ya estuviera a punto de fatigarme. Me dejaban toda la noche afuera y yo vivía en el páramo allá de... ¿Sí? Y toda la vida es un pasado, ¿no? Y te voy a decir algo. Hay una maldita enfermedad que se llama demencia senil. ¿Y sabes de qué se acuerda la persona? Del pasado. Es tan maldita que lo único que el enfermo se acuerda es del pasado. Tremendo, ¿no? Bueno, todo tiene su razón de ser y todo lo que viene de las tinieblas está mal. Y cuando le hablo del pasado es porque vamos a hablar del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y hoy le vamos a hacer un pequeño recorrido a ese pasado que el pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Porque de la genealogía y de nuestra herencia de sangre venimos de esa genealogía, ¿sí? Y hoy la iglesia de Jesucristo se rige por el pasado. ¡Wow! ¡Qué loco eso! ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Como esa persona que vio que su papá y su mamá eran, ¿cómo le explico? Que su papá nunca le dio un abrazo a la mamá, nunca le dijo un te amo a la mamá, y entonces la mamá se acostumbró así, los hijos también, porque es que fue lo que heredaron, porque piensan que ellos son así, y lo que no se dan cuenta es que lo que le incorporaron fue una acción, una actitud, y ellos creyeron que eso estaba bien. Porque ¿por qué no aprendieron de la mamá o del papá cariñoso para seguir siendo amorosos y de afecto natural? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué lo malo sí? Lo que divide sí, pero ¿por qué lo bueno no? Porque Satanás necesita que la falta de afecto de nuestros hijos genere en ellos un corazón endurecido. Y la mejor manera de hacerlo es con testimonio, porque con testimonio es que se forman las vidas de las personas. ¿Cierto que sí? Ok. Por eso Jesucristo es el testimonio vivo. Y cuando da gracias, en todo momento que hemos visto en este tiempo, un estudio de la gracia, y donde la gracia, dar gracias y ser agradecidos,
tiene que ver, o hallar gracia, tiene que ver con todo esto que el Señor hizo por nosotros. La historia se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Si para usted eso no es importante, déjeme decirle que tiene que empezar a rebobinar el cassette. Y para su vida también hay un antes y un después de Cristo, ¿sabía? ¿Usted se acuerda cuando conoció a Cristo? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cuando conocieron a Cristo? Bueno, de ahí para atrás, ¿cómo era su vida? Y de ahí para adelante. Hay un antes de y un después de. Antes de Cristo, hace 2022 a 24 años, y un después de Cristo, hace 2024 años, 22 años. El calendario está corriendo como 2 años al judío. Entonces, como el 24 más o menos estaríamos. Pero la pregunta es, su calendario, su antiguo pacto y su nuevo pacto, ¿cuándo comenzó? No me vaya a decir que cuando conociste a Cristo en tu corazón, porque ahí sí me da risa. ¿Cuándo fue tu nuevo nacimiento? La nueva creación se hizo cuando aceptaste a Cristo. Y tu nuevo nacimiento, cuando entiendes la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, las cosas son nuevas para ti cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. Pero el nacer del Espíritu implica que esto que acabas de tomar lo entiendas con la gratitud revelada por el Espíritu. La gente dice, es que quién sabe. O sea, sí aceptó a Cristo, pero claro, por supuesto, él aceptó a Cristo en su corazón, y para él hay un cambio, metanoeo, pasó de muerte a vida, hay un nuevo nacimiento. Pero necesitamos avanzar para que no se queden como niños, porque el niño nace, si no tiene nutrientes, ¿qué pasa? Va creciendo físicamente, pero lo camina, y por inanición llega un momento en que ya no puede vivir más, porque ya no puede recibir alimentos. ¿Sabían eso? Que uno se muere de inanición cuando no puede recibir alimento. Inadmisión, ¿cierto? Entonces la pregunta que les hago hoy: hace muchos años recibieron a Cristo en su corazón. Allí Cristo vino y quitó la muerte espiritual de su vida y puso la vida del Espíritu. Ahora son la nueva creación en Cristo. Y al nacer del Espíritu te encuentras con dos realidades, pero no son sino una sola verdad. Te encuentras con un pasado que la iglesia lo predica perfecto porque le conviene, mas no porque te da vida para crecimiento. Y te explican todo el antiguo pacto. Mira, tú me vas a escuchar a mí enseñando siempre tomando referencias del antiguo pacto como parte de un principio y de una vivencia, porque Dios dice en Malaquías: yo Jehová no cambio, yo soy el que soy. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Para mostrarles que Él sigue siendo el alfa y la omega, el principio y el fin, por todos los siglos. Pero no te puedo enseñar de donde Él me sacó para que lo vivas como un principio de vida. Necesito que lo tomes como referencia para que entiendas
que Dios siempre se ha movido en ciertas circunstancias y en ciertos momentos desde la vida del pueblo de Israel, desde Adán y Eva para acá. Pero con Cristo, hace 2000 años en la cruz del Calvario, las cosas cambiaron. Y se los voy a mostrar con todas las citas bíblicas que tú puedas copiar y leer, para que te des cuenta que lo que tenemos ahora no lo hemos sabido entender y aprovechar. Por eso no somos iglesia poderosa, ¿sí? Por eso no nos movemos en lo que Jesús decía: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, serán los enfermos. No nos podemos mover por eso, porque nos creemos indignos a causa del antiguo pacto. El antiguo pacto te hacía indigno, porque el único digno era aquel que podía presentar sacrificio y aquel que derramaba sangre de un cordero. Pero más que eso, aquel que procuraba vivir en un proceso de santidad, en obediencia, pero que no podía. Antiguo pacto y nuevo pacto. Ayer ya pasó. Hoy todo aquí fue hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del plan de Dios, la salvación, es importante que entendamos esto. Desde el principio de la creación, vemos cómo Dios probó la obediencia del hombre, ¿sí? Desde el principio de la creación, Dios pone allí. ¿Para qué pone Dios los árboles? Para mucho oxígeno en el Edén. ¿Para qué pone los dos árboles? Sí, yo dije, ¿para qué pone Dios los árboles? No, los árboles no. Dios pone dos, no los dos árboles. La ciencia del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Probar la obediencia. ¿Cuál es el propósito? Probar la voluntad, más que la obediencia. Ahora, un hombre que no había conocido pecado como Adán y Eva, ¿qué pasó? Se pregunta uno, ¿cierto? Porque es que no había pecado, no había engaño, pero sí estaba el engañador, que fue lo que omitió el hombre, porque Dios sí se lo dijo. Dios sí se lo dijo, porque Dios le dijo que le había entregado el Edén para que lo guardara. Y el hombre era tan inteligente que le preguntó a Dios: ¿de qué o de quién? Y te voy a decir, Dios le dijo al hombre de qué y de quién tenía que guardar el Edén. Como te dice a ti hoy por medio del Espíritu, ¿de qué y de quién te tienes que guardar? Porque el principio no ha cambiado. ¿De qué y de quién te tienes que guardar? Porque los dos árboles, perdónenme, pero al ser restaurada nuestra vida al Edén, los dos árboles vuelven y aparecen. ¿Sabías tú eso? ¿Que en tu vida volvieron a aparecer los dos árboles? Porque hoy tienes que decidir entre hacer la voluntad de Dios o hacer tu propia voluntad. ¿Y cuál estás haciendo? ¿Eres consciente de eso? ¿De que hay dos árboles? ¿Y que haces tu propia voluntad más que la voluntad de Dios? ¿Y que quieres seguir todos los principios del mundo, de la vanagloria de la vida, a seguir la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado?
La iglesia no es de 35 o 40 personas que hay esta mañana. Aquí por membresía, por registro, son más de 70, 80 personas. ¿Dónde están? Bueno, podemos entender eso. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 16. Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No comerás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una determinación o una orden? Una orden. Es una orden. Delante de ti está la vida o la muerte. Dice la palabra. Delante de ti está, aquí, hoy y ahora. De cada uno de ustedes. ¿Qué es la vida? Cristo. ¿Qué es la muerte? El mundo. Es como, no, pero pastor, es que yo todavía quiero ser profesional, yo todavía quiero comprarme un edificio, hacer una ciudad, yo quiero conquistar el mundo. Y lo que es que el Señor te está diciendo que no lo hagas. El Señor te está diciendo que debes de escoger la vida o la muerte. Uy, no, pero es que ¿quién se quiere morir? No, no me refiero a esa muerte. Me estoy refiriendo o conoces la verdad o vives en mentira. La mentira es el mundo, los afanes, las obras de la carne, porque manifiestas son las obras de la carne: celos, envidias, enemistades, pleitos, iras, contiendas, que son las que operan en los hijos de ¿qué? Desobediencia. ¿No? ¿Y cuáles son? ¿Por qué es escoger la vida? Porque está en medio de nosotros y la decisión es de nosotros. Ahora, ¿en qué quieres vivir tú? Y te lo voy a poner de esta manera. Voy a parecer como muy estricto, pero te voy a poner esto. ¿Tú quieres vivir en el antiguo pacto o quieres vivir en el nuevo pacto? Y no me conteste porque estás aquí, porque es una revelación que le tiene que dar el Espíritu. Por eso tú eres la nueva creación en Cristo, pero ahora tienes que nacer del Espíritu por la gracia del Señor Jesucristo, porque de lo contrario vas a seguir viviendo en la ley y no puedes mezclar ley y gracia. Porque cuando tú le mezclas a la gracia, le pones ley, la palabra dice que te caes de la gracia. O sea, la gracia se corre y le dice: yo no me dejo mezclar. Y te voy a decir, espiritualmente la gracia no se deja mezclar de la ley. A la ley le encanta vestirse de gracia, pero la gracia no deja ni un cordón de un zapato de ley. Cuando tú escuchas hablar a alguien y sientes que es legalista porque lo escuchas hablar, automáticamente volteas y dices: yo no me dejaré contaminar, porque así es el Espíritu. No permite que tu vida se contamine con ley. Y yo ahora te voy a decir por qué con ley. Porque no les estoy hablando, escuchen, no les estoy hablando ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Para que entiendan, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto no es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No. Y te voy a decir algo. El que dividió la Biblia así, gravísimo. Porque el primer error que cometió es haber puesto los evangelios de Jesucristo en el Nuevo Testamento. El primer error fue ese. Porque Jesucristo vivió toda la ley. Los evangelios tienen que estar en el
vino y cumplió la ley a la perfección. Esa es la palabra. Entonces no podemos hablar como que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. No, los pactos no se reflejan por en qué libro comienza una cosa y termina la otra. Vamos a estudiar qué es el Antiguo Pacto. Entonces, aquí empezamos a entender que Dios da unas órdenes con un solo propósito: vida. Mira, porque si los hombres no estaban en la ley, porque la ley, estamos hablando de los mecanismos o de la palabra que Dios usó para que un pueblo desobediente tratara de vivir conforme a los principios de Dios para poderse Dios acercar a ellos. Por eso no sirvió, dice la palabra. Porque Dios no se pudo acercar a ellos, porque ellos siguieron siendo tercos, desobedientes, testarudos. Por eso Dios no se pudo acercar a ellos. Y Dios dijo: no, esta vaina no sirvió. Pues vamos a mirar. Entonces, Dios define, dice: yo te voy a poner a ti en el Edén, pero allí hay dos sistemas en el mundo. Uno que fue derrocado del cielo por su ambición, por su corazón, por su corrupción, fue sacado de allí y fue enviado a la tierra, porque Satanás no se puso por el universo el casco y según un cohete buscaron dónde colonizar qué planeta. La palabra dice que fue lanzado a la tierra. Por lo tanto, cuando él llega primero y luego llega la creación de Dios, él ya había venido aquí a revolcarlo todo. Por eso el Espíritu Santo le toca volver a ordenar en el Génesis todo. Dice que la tierra estaba desordenada. Espera, me causó mucho cuando empecé a estudiar esto en redención, eso, que la tierra está desordenada y vacía. Como si Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de desorden. ¿Por qué tiene que estar desordenada? Si Dios todo lo crea perfecto, pues porque el que llegó primero, Vegas, la volvió pedazos, se la tiró. Porque sabía que esa iba a ser la morada por el cual él se llenó de envidia en el cielo. La envidia de Satanás tiene muchos sentidos. Lo vamos a ver al final. Cuando terminemos de estas enseñanzas, les voy a mostrar cómo y por qué Satanás hace lo que hace. El mismo fenómeno que no viene del cielo, con ese mismo fenómeno contaminó a los hombres en la tierra. Querer ser igual a Dios. Y fue por lo cual los hombres cayeron. Se llama ambición. Y hoy seguimos cayendo por ambición. ¿Cierto que sí? Porque nunca estamos contentos con lo que tenemos. Entonces, si alguien se deja, le hacemos la trampita y nos quedamos con más platica. ¿Por qué? Porque queremos tener más. Porque nunca estamos contentos con lo que tenemos, dice la palabra. Entonces, aquí hay una ley que arranca y que inicia en nuestra vida. Mira, ni siquiera había Dios definido cuáles eran las leyes, como para decir que el Antiguo Pacto eran los 10 mandamientos, como para decir que el Antiguo Pacto era toda la ley de Deuteronomio, de las que había que obedecer. Entonces hay que entender qué significa la ley. Porque si entonces la ley es mala, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto que estamos confundidos? ¿Y ahora qué? Entonces, ¿cómo entendemos el asunto? ¿Cómo lo entendemos? Mira, una cosa es vivir por obras naturales o por fuerza, que es la ley, y otra cosa es vivir por el Espíritu. El Espíritu te está regalando esa palabra para que la entiendas. Todo lo que vamos a ver del Antiguo Pacto era por las fuerzas de los hombres, por las fuerzas del pueblo, pero no por la gracia de Dios, que era que lo hace todo. Entonces ellos, todo el tiempo, incluso aquí, que estaba la gracia en pleno, Dios, estando la gracia en pleno, Dios da órdenes. Por eso, que sobreabunde, como sobreabundó la gracia, sobreabundará el pecado.
No, mira. La primera orden de Dios. La primera. Aquí está. Entonces, lo que ha hecho la gente cuando ayer pasé por allí y vi una iglesia que sienten gracia y gracias en hecho. Eso le botan de todo, a las paredes. Sí, como falta de respeto de la iglesia religiosa, que saben que esa es una doctrina, que eso es una palabra real, pero una doctrina rara, es decir, ponen mal por otra la palabra y le botan cosas, nuevos pichos, todo. Aquí entendemos algo. Aquí entendemos que Dios define unos parámetros para nuestro estilo de vida. Y esos parámetros los tenemos que ejecutar. Escuchen. Aquí había una decisión del hombre, de la voluntad, ¿cierto? De la voluntad. Su voluntad siempre será propósito para nosotros. La voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Entonces entendemos ahí el primer principio. Que Dios quería, yo no llamaría tanto como probar, porque Dios ya conoce, ¿saben? ¿Sí? Hay algunos que enseñan de que Dios nos prueba. No, los que nos probamos somos nosotros mismos. ¿Usted quiere saber cómo está su salud? Pues usted va a hacer un examen, se prueba. ¿Sí? ¿Usted quiere saber cómo está su fe? Pues entonces, alrededor hay muchas circunstancias, porque usted está en el mundo y en el mundo tendrá aflicciones, pero con la fe usted prueba su nivel de fe en medio de las circunstancias. La única manera que tú y yo probamos nuestra fe es en medio de las circunstancias, porque todo bien, como el pibe, pues nada pasa, ¿cierto? Todo bien. No hay problemas, no hay angustias, no hay deficiencias, no hay bajas en salud, no hay nada. Pues decir que yo tengo fe es muy fácil. Pero cuando llega la angustia, en el momento de la situación, de la enfermedad, de lo que dice la ciencia, de lo que dice el mundo, ahí es donde yo me paro y digo, ¿a qué le creo? Y hay gente que se para en mentalidad y dice, la Biblia dice. Y ahí sí queda porque no pasa nada. Pero cuando tú te paras en gracia y dices, ella lo hizo por mí, ¿yo qué puedo hacer? O sea, por más que el médico se afane, por más que mi familia se afane, ya él lo hizo por mí. Yo caminaré, seguiré caminando. Sí, pero ella lo hizo por mí. Pero llegué a ese nivel de entender eso con vida del Espíritu. Por eso, si tú quieres salir de las dificultades muchas que tienes hoy en la vida, olvida el pasado. Olvida el pasado. Y aquí eres nueva, luz nueva. Antes tenías muchos problemas y tu vida incluso de pronto, tu hogar matrimonial fue un fracaso. Y déjalo atrás. Déjalo atrás. Y de aquí en adelante, todas son nuevas. Vive esa nueva vida. ¿Por qué no la puedes vivir? Pues porque tu pasado no te deja. Porque el pueblo cristiano no puede ir a otra dimensión en la vida del Espíritu. Porque como iglesia no somos capaces de ponerle tapiquieto al mundo, sabiendo que el que está en nosotros, dice la palabra que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque no podemos doblegar. ¿Por qué no? Porque el cristiano no puede ser político, porque ya se va a dejar contaminar, porque su fe no está puesta en Dios. Pero si allá llega un hombre de fe en el Congreso y se para en fe, y a lo que es no, y a lo que es sí, y en el poder de Jesucristo declara lo que la palabra dice, ¿tú crees que no todos los congresistas terminarían siendo cristianos y cambiando el país? Claro que sí. Pero los que se paran allá, tú no los ves en vida del Espíritu. No los ves. Es decir, muchos de los que se han subido allí, pastores,
te voy a decir algo, no son de la gracia, son de la ley, son legalistas, los que se han ido a presentar allá como congresistas. Por eso no van a cambiar, porque ellos van allá a juzgar a toda esa mano de personas que matan, roban, destruyen, pero no llegan allá con una actitud de gracia, transformando, diciendo: y estas señales seguirán a los que creen. Y cuando se paran a la corrupción, en el nombre de Jesús yo detengo este demonio de corrupción y le ordeno que se salga de este congreso. Y el demonio, bueno, esos saldrán como 65, 80 demonios. Porque tú se dan cuenta, uy, se fueron los demonios. No, ellos siguen ahí. Tenemos ese poder para cuando entremos a un hospital, usted sienta que esto quedó vacío. ¿Por qué? No. Lo de que usted está entrando aquí al hospital está desocupado. Esas señales aquí no las creen. Pero nuestra función es ir a visitar al hospital, a las personas, para llevarles una palabra. Pero nosotros no impactamos con nuestro cuerpo. Sí, el apóstol Pedro caminaba y por la sombra, dice la palabra que se sanaban muchos, ¿sí o no? Bueno, sí. Ay, Señor Jesús. Yo estoy igual que usted, no se afanen. Yo estoy aquí enseñando, pero en mi caso me lo están dando por otro lado. Salmo 66, 9 a 12. Vale, cuidado. Y él dice en Proverbios 17:3. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. ¿Quién es el que demanda la sangre? Dios. Dios demanda de la sangre. Es decir, que Dios demanda de sacrificio. Dios demandó de sacrificio, de sangre al pueblo. Y Proverbios 17:3. Muy bien, muy bien. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba mis corazones. Sí. Y Dios no es que te coja y te diga: te voy a probar. No, Él creó una creación. Si para ti prueba es escoger el árbol de la ciencia del bien y del mal, o escoger el árbol de la vida, pues no he entendido, cargas. Porque no puede ser para nosotros una prueba, una tentación en el mundo. Jesús fue tentado por Satanás, pero para él no fue una tentación. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Tentación es cuando tú no sabes qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer. La tentación para Jesús no fue más que una circunstancia en donde él sabía que en el mundo Satanás iba a venir a darle duro. Pues que se le metió en campo enemigo. O sea, si el enemigo se mete en el campo que es, y allí ahí le van a dar para defender su territorio. No creas. Cuando uno va a un hospital, Satanás se pone como tote. Cuando va a una prisión, a una cárcel, Satanás se pone como tote. O sea, no creas. Es que es su campo, es su territorio. La maldición en los hospitales y la maldición que hay en las prisiones, en las cárceles, ahora en las zonas de tolerancia, en esos barrios en donde uno dice: no puede entrar porque hay una ladronera, y usted va y se mete. Claro, usted va se va a encontrar con los que son. Pero ¿quién es el que está en usted? Mayor es el que está en usted que el que está allá. Cuando usted cree eso, entra. Cuando usted cree eso, accede, va. Y no tiene temor. Entonces, mire cómo funciona esto. Entonces, la fase de salvación es una obra maestra, perfecta, diseñada por Dios, escucha. Y está visible en las Escrituras. La fase de salvación, todo el esquema de lo que es la obra redentora de Cristo, es algo maravilloso de lo que Dios ha hecho
para nosotros. Amados, mire, digamos que a pesar de que la humanidad cayó, que Adán y Eva cayeron, a pesar de que la maldición entró a la tierra, Dios no abandonó su creación. No como la gente dice, si existiera un Dios, ¿por qué nos abandonó aquí a que nos maten, a que hagan todo lo que hacen? No, Dios no abandonó su creación. Lo que pasa es que Dios trabaja en su creación por medio de nosotros. Más que nosotros no trabajamos. Y porque no hemos entendido el privilegio de dar a conocer al mundo el amor de Dios. Sí, nosotros fuimos callados, porque el mundo nos tiene achicopalados. Mira, hace muchos años decir que era cristiano era un bullying impresionante. Ustedes se acordarán de los colegios, y aleluya, y a uno lo hacían a un lado, y todavía. Al hermano Nicolás le pidieron el local de Guaduas, la señora, porque era cristiano. Automáticamente dijo: no, primero local. Yo no quiero saber nada de ustedes. ¿Imaginen? Cuando usted dice yo perdí un trabajo por ser cristiano, porque el gerente bebía mucho y con su equipo de dirección, y el único que no estaba ahí era él. Entonces no le sirvió. No le sirvió que yo no me revolcara y que me prestara para todo lo que ellos querían hacer. Entonces había que sacarlo. En el trabajo que terminé el 31 de diciembre, el dueño de la empresa detesta a los cristianos. Y desafortunadamente todos los que trabajamos con él, cristianos, que menos le hizo un trabajo. Entonces ella tenía un estigma. Y cuando yo salí de ahí, le dije a su hija, la gerente, le dije: me voy con mi frente en alto como cristiano, directivo de esta empresa, que nunca tomé nada indebido aquí y que no tuvo nada que decir de mí, solo gratitud de parte del Señor. Solo gratitud. Bueno, pero esos cristianos que hacen eso, ¿saben quiénes son? Los legalistas. Usted mira lo que hacían en allá. Eso hacían hasta oraciones y las hacían mal, porque había que hacerlas antes de las 6 que entraban a trabajar, y las hacían de 6 a 6 y cuarto en el pleno horario de trabajo. ¿Sí? Pero es que estamos adorando al Señor y esto honra el nombre del Señor. Sí, pero antes de las 6. Después de las 6 están robando el patrón. Eso yo no te lo mando a hacer. El fariseo. Y así se por delante se presentaban así y por detrás hablaban mal de los patrones. Y eran los más sindicalistas del mundo. ¡Wow! Los que más protestaban, peleaban por el trabajo, peleaban por las injusticias, ese salario, y peleaban. Un día un compañero me dijo: pero ellos no son de los mismos de tu religión. Le dije: no. Entonces, ¿tú cuál perteneces? ¿Tú eres cristiano? Le dije: no, ellos son de una secta. Yo no tenía cómo explicarles a nivel espiritual. Si tú peleas mucho en la empresa, no lo hagas. Mi esposa me dijo: pero tú te entregaste y le metiste mucho tiempo, hiciste. Ese es mi testimonio. Yo doy la segunda milla. Con gratitud. Y la gerente me dijo: ¿por qué estás dando la segunda milla? ¿Por qué estás metiendo más trabajo en el que te contraté? ¿Es que me quieres levantar por ese tiempo adicional? Automáticamente cogí una hoja
certifico que el señor César Cruz está, o cédula de ciudadanía, certifica que la empresa tal se encuentra a paz y salvo por todo concepto. Se la pasé. ¿Estás contento? ¿Por qué hiciste eso? Porque yo no voy a robarte. Vengo que tú me robes a mí. Que quiera venir y quitarme la túnica, que se lleve también la capa. Y tú no solamente te llevaste la túnica, sino la capa, y le dije hasta los calzoncillos me los quitaste. Tú lo hiciste, le dije, yo no te lo estoy replicando. Tú fuiste la que veniste a decirme a mí que por qué lo estaba haciendo si era que te iba a demandar. Y yo lo único que te dije es, te lo estoy entregando, te lo estoy regalando. Era mi siembra en esa compañía. Siempre siembro en todas las empresas. Doy más tiempo, doy más asesoría, doy más recursos, doy más cosas a lo que me pagan. Por eso he sido prosperado, por el dar. Ahora sí asimilan. Eso fue lo que les enseñé del diezmo, las ofrendas y las primicias. Que por ahí hay más de uno cavilando. Si lo que yo estoy enseñando, si es o no, porque tienen un legalismo tan grande que todavía se están preguntando si sí o no. Bueno, te pierdes de lo mejor, de la gracia del dar. Pero bueno, gloria a Dios. Antes, bueno, ¿cuál era el propósito del antiguo pacto? El plan de Dios, hay un plan de parte de Dios con respecto a los pactos. La salvación es un proceso planificado en el tiempo de parte de Dios, la salvación. El hombre cae y Dios planifica en el tiempo su redención. Es importante que lo entiendas. Esto lo escribió en las Escrituras. Por eso hay un ciclo en el cual el hombre entra a formar parte de un nuevo mundo, que es el de Satanás, para el cual él es su señor. Los que están en el mundo, la Biblia dice que Satanás es su señor. Tremendo, ¿no? Los que no han conocido a Cristo. Por lo tanto, la redención no había ocurrido y Dios tuvo que crear unas leyes para poder hacer que el pueblo se santificara de alguna manera, para poder habitar entre ellos. Tremendo, ¿no? Es decir, César, yo sé que tú estás picho y podrido. Yo me quiero acercar a ti. Ven, por lo menos el mundo dice que te bañes cada mes, pero para que te acerques a mí, por lo menos báñate cada 8 días. ¿Me lo entienden? Porque es que apestas. Y yo quiero acercarme a ti. Es un ejemplo. ¿Por qué? Entonces la ley era báñate cada 8 días. Para que por lo menos yo me pueda acercar un poquito a ti, no vuelas al diablo, o sea, ¿sí? Me voy a acercar a ti, pero es que tú estás podrido. O sea, estás muerto. Entonces Dios crea unas leyes, pero podemos ver que en el proceso de la planificación de Dios para la salvación, Dios distingue dos pactos, que son esenciales para el plan de Él, para el plan de Dios. Pero, antes de que entremos ahí un poquito, mira, hay que entender cuál es el objetivo fundamental del plan de Dios, ¿cierto? Para establecer los pactos. Uno de los objetivos fundamentales de la planificación para la salvación, antes de montar el pacto, era mostrar el único y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Que es Cristo. Pero Él tenía que desde antes mostrarlo al único y soberano Rey de Reyes.
también Él tenía que mostrar su amor y su justicia. Esas dos cosas son los objetivos de la salvación después de que el hombre cayó. ¿Está claro? Mostrar a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y mostrar el amor y la justicia de Dios. Entonces, estos pactos lo que van a hacer es a mostrar esos dos objetivos. No me duda. ¿Qué es el pacto? El pacto es un convenio, un acuerdo mutuo de dos o más partes. Eso es un pacto que vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. A veces tiene definida una estructura mediante rudimentos que se establecen y que establecen formas y medios de ese acuerdo. Entonces, escucha esto. Yo quiero acercarme a ti. ¿Tú quieres? ¿Sí? Yo quiero acercarme a ti. ¿Tú quieres? Vamos a negociar el pacto, ¿cierto? Vamos a negociar el pacto. La creación. Escuche, voy a poner este ejemplo, pero quiero que lo vean desde el punto de vista didáctico, ¿vale? No lo van a malinterpretar, desde el punto de vista didáctico. Venga, hasta aquí. Tú eres Adán y Eva, yo soy Dios. ¿Listo? Yo te formé como creación y como mi hijo. Tú me tienes que decirlo, pero yo no quiero. Yo te formé para que seas mi hijo. Tú no quieres. Entonces yo no puedo acercarme a ti. ¿Y cómo no lo quiso él? Cuando yo le dije, tienes que mirarme a mí o tienes que mirar a ese árbol. ¿A cuál quieres mirar? ¿Me quieres mirar a mí o quieres mirar a él? ¿Y por qué no a mí? Eso fue lo que pasó en el Edén. ¿Y sabe por qué él no quería? Porque le parecía más interesante ese árbol. Porque él pensaba que ese árbol me traería a mí mejor o mayor. Fue voluntario. Dios te dice, ¿quieres servirme? No, no quiero. ¿Quieres amarme? No, no quiero. ¿Y cómo lo dices? Ama a tu prójimo. Ah, no, ese vecino, yo, perdóneme, Señor, pero yo amo a cualquiera, pero ese vecino no. ¿Cierto? Ahora te voy a poner el siguiente escenario. Ya te fuiste, estás ahí, tú decidiste no más conmigo y te volteaste, le diste la cara al Señor. Y ya, perfecto, yo estoy aquí, yo sigo estando aquí, pero Él ahora cambió la posición de vida. Antes me miraba, ahora ya no me mira, ¿cierto? Y yo lo veo sufrir y me doy cuenta que al que Él está mirando lo hace sufrir, que es el diablo. Entonces yo vengo a Él y le digo, oye, estás sufriendo, ¿verdad? Entonces yo Dios, yo le digo, yo quiero acercarme a ti, yo me quiero acercar a ti. ¿Podemos hacer un pacto? ¿Tú te quieres acercar a mí? Sí, pero ya no puede. Por voluntad propia ya no puede acercarse a mí. ¿Sabe por qué ya no puede? Porque su voluntad le pertenece ahora a Satanás. ¿Loco? Sí, así es los que están en el mundo. Ellos quieren acercarse a Dios. Satanás le dice, no señor, eso no le sirve allá. Póngase a trabajar más si usted lo que necesita es plata. Vaya, diviértase, que usted lo que necesita es diversión. Usted está triste porque le faltan las pocholas, las dos mujeres. Vaya ya. Y verá que yo vengo otra cosa buena. Allá no, esa gente es aburrida, mano. Usted está bien deprimido, allá va a salir peor. No ve todo lo que hacen, pameladillos, allá y toda esa vaina.
Satanás va a imponer su voluntad. Pero usted se queda ahí. Como yo no puedo entrar a su vida para transformarlo desde adentro, yo tengo que transformarlo desde afuera. El pacto antiguo era eso. Dios quería transformarlo desde afuera para poder medio acercarse a Él y que no se perdiera la creación. Porque escuche esto. Creación 1 hasta Noé. Le tocó desaparecerla porque el pecado y lo que habitaba ya era tan fuerte que a Dios predestinó 100 años atrás, 50 años atrás lo que pasaría, y escogió a Noé antes que toda la humanidad se contaminara y que él se fuera a morir, para poder hacer de él la genética de la genealogía de Cristo. Porque sabía que 50 años más adelante todo iba a estar podrido y tal vez ni Noé siquiera se salvaría. Entonces, desde 50 años atrás, puso fe en él para que él creyera que había que construir un arca. No llovía en la tierra y él decía que iba a haber un diluvio. Eso es una locura. Y un arca del tamaño de 2 cuadras de esto, todo el mundo pasaba y se reía del mar. El tipo estaba loco. Dios vio la maldad en los hombres, cómo se reproducía. Y Dios no se pudo acercar tanto. ¿Le tocó qué? Acabar. Y quedó Noé. Y Noé volvió otra vez. Entonces uno dice, pero con Noé, con la muerte de todos ellos, ¿no se fue la maldad? No porque la familia, Noé fue un hombre excepcional para Dios, pero en su familia no. Maldad había en su familia. Pues, ¿por qué se reproduce la maldad? La palabra dice que después de que Noé sale del arca, dice que fue y plantó viñedos. La gente piensa que se abrió la puerta, salió del arca, se fue y se emborrachó, y estando allá, luego lo vio desnudo. No había uvas. Plantó viñedos, cultivó, y después de un tiempo, él celebró todo lo que Dios estaba haciendo, se durmió, y uno de sus hijos fue y vio su desnudez. ¿Tan malo era ver la desnudez del papá? Pues ya había en él un espíritu sodomita y lo que hizo fue codiciar al papá desnudo. ¿Cuántas cosas pueden haber detrás de ese texto, no? Pero es lo que más o menos la palabra allí en la traducción, los escribas de pronto no dejaron ver bien lo que pasó, pero parece que fue más grave la falta que la vista, para que el papá lo maldijera. Tal vez fue más allá de una vista, fue una codicia. Y pues, ¿qué podía un hombre codiciar de otro hombre? Bueno, el ejemplo, porque la enseñanza la continuamos el próximo domingo en el pacto. Bueno, el antiguo pacto. Entonces, vamos a hacer el pacto. ¿Listo? Dice Génesis capítulo 15. Quédate. No te preocupes, estás joven. No. 2 palabras. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los geseos y los jebuseos. Y dice Génesis 17: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tus descendientes después de ti. ¿Cuál era el pacto? ¿Tú quieres que yo sea tu Dios?
Sí, porque con el otro le estaba yendo mal. Y el hombre ya se había dado cuenta. Porque en medio de todo, el Espíritu Santo aún tiene la potestad, como lo hizo por María, de entrar en un ser humano. Porque ese es el poderío de la gloria de Dios. Para que tú sepas. No es que Dios no pudiera, es que por justicia no lo hacía. Pero si hubiera sido porque no pudiera, no hubiera podido entrar en la vida de María y haber fecundado a Jesús. De eso se trata la grandeza del papá. Es el todopoderoso. O sea, rompe lo que es. Entonces, yo me quiero acercar a ti porque yo quiero ser tu Dios. Como me había rechazado al principio, ahora yo le quiero preguntar: ¿tú quieres que yo sea tu Dios? ¿Sí? Listo. Pero resulta que la relación que teníamos antes ya no puede ser la misma. Porque tú necesitas tener una condición como la que tenías en el Edén para que yo pueda acercarme a ti. Por lo menos acercarme a ti y hablarte. Entonces tú dices, bueno, sí, ¿cuál? Ok, entonces vamos a establecer la relación del pacto, ¿cierto? Vamos a hacer un pacto entre mí y ti, dice el Señor. Ahí no funciona lo del burro adelante. Entonces cuando uno dice, venga, yo y tú vamos a hacer cosas, y dice, el burro adelante. Aquí dice mí y ti, ¿o no? Que suena raro, ¿cierto que sí? Que suena bendito. Entre mí y ti, uno dice, uy, por Dios, ¿quién escribió esto? Bueno, pues mí y ti. ¿Sí? Entonces mí y ti. Y yo me quiero acercar a ti. Pero mí, yo estoy impedido por justicia porque tú ahora no me perteneces. ¿Le perteneces a? Satanás. Pero voy a escogerte a ti con mi poderío y gloria para poder llevarte a ti a una redención y que tú puedas volver a ser mi hijo. ¿Quieres? Ok. Porque ese es el propósito, manifestar la gloria de Cristo. Entonces ahora, aunque no eres mío, no eres mío. El pueblo de Israel no era de Dios. Fue el pueblo escogido de Dios. ¿No dice así la Biblia? Mi pueblo escogido. No mi pueblo escogido. ¿Escogido para qué? Para que pudieran ver la gloria de Jesucristo y yo poder mostrar mi amor y mi justicia en ellos. Tremendo. Entonces yo le digo, vamos a hacer el pacto. Entonces, mi pacto consiste en yo quiero ser tu Dios. Tú dices, bueno, listo, ok, háganlo. Pero yo, ese pacto lo voy a hacer de una manera. Primero, te voy a entregar una tierra para que vivas allí. Y la tierra es la que está entre Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. La tierra de los eneos, los eneseos y todos los eos ahí para abajo. ¿Sí? Entonces te la voy a dar a ti. O sea, espera. ¿Por qué primero no le dijo para qué quería tener un pacto? ¿Sabe por qué primero le dijo por qué quería tener un pacto? Porque quiero que habites en esta tierra. Porque ellos eran ¿qué? No más. Errantes. Y todas las personas quieren ser ¿qué? Sedentarios. O sea, estar en un lugar, habitar en tierras. Ellos no podían porque no tenían nada. Quedaron errantes. Cuando Dios le dice a Abraham, le revela, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, él agarra a su mujer y se va. ¿Para dónde? Ni idea. Coja la mochila y hágale, mamá. Porque de aquí para adelante usted no va a saber de nada más sino de mí. Ya eres ti y mí, para arriba y para abajo. Y aquí comienza el proceso. Porque él primero le dice, le va a mostrar las tierras para donde lo va a llevar. ¿Por qué nosotros necesitamos un objetivo para avanzar? Y Dios sabe que somos así.
Si hacemos un negocio usted y yo, venga mano, hagamos un negocio, pacto allí sería como un negocio, hagamos un negocio, pues para que nos vaya bien y podamos yo comprar su casita y yo compro la mía. Ah, usted quiere tener su objetivo, ¿ok? Porque yo le digo, no, pues hagamos un negocio para vivir rico. Y usted sí que es vivir rico. No, pues que usted tenga pues para la gaseosa. Ah, yo no le hago eso. O sea, uno va con la grande por delante. Por eso le marca el territorio. Y le dice, yo quiero que tú poseas desde Egipto hasta el río Grande, por la esquina del Éufrates. Así que hablaron. ¡Mucho! ¡Listo! ¡Ahora! ¿O no? Sí. Yo, mire, hagamos un negocio, pero usted se va a ganar, vea, billete. Ajá. Satanás le dice a la mujer, es que sabe Dios, el día que tú comas de ahí, vas a ser como Él. ¡Wow! ¡Venga! ¿Sí o no? ¿O no es así? Aunque el nombre no esté plata y cantidades, usted ahí está poniendo la carrera. Porque sí somos, esa es nuestra naturaleza. Bien, entonces, no, tranquilo, no va a seguir ahí, no se va a sentar que todavía no hemos terminado el país. Y luego le dicen en el 17, te multiplicaré en gran manera. Y es más, de ti haré naciones. O sea, Dios diciéndole la verdad de lo que él perdió en el Edén. Y yo creo que hasta se lo dijo. Le dije, es que eso fue lo que usted perdió en el Edén. Pero ahora se lo voy a restituir. Mire todo lo que en el pacto le da primero. Le dice, te voy a dar, te voy a dar, te voy a hacer, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a multiplicar, te voy a dar, todo, dar. Por eso es mejor dar que recibir. Por eso Dios es el dador, el principal dador. Y ese es el testimonio de Él. Por eso si seguimos con los diezmos y las ofrendas, pues nosotros simplemente nos vamos a elegir un parámetro legal que ahorita no vamos a poder ver, pero se van a dar cuenta que de verdad era porque era que eran, vean. Ninguno de ustedes aquí. No. Seguro que no. Dios lo ha dicho. Y luego dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Mire todo lo que le prometió, pacto, promesa. La promesa es comprará. Le prometió. Todo lo que le prometió. Dice Génesis 17, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Comienza, a cambio, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Es decir, que había que haber un derramamiento de sangre, porque cuando se corta el prepucio del pene hay un derramamiento de sangre y un dolor intenso. ¿Qué quiere cascar a su marido? Cambia la circuncisión. Y tiene 5 días para que pueda correr en el piso, porque no se puede mover porque está debilitado. ¿Ustedes se acuerdan cuando la hermana de los... a la hermana de los 12 hijos de Jacob, Adina no. ¿Sí fue Adina? Sí. La violaron, bueno, eso le hizo el hijo del rey de los moabitas, algo así. Y ellos hicieron un pacto con ellos de que, bueno, que vinieran a la familia y que si ellos se circuncidaban, pues ya pertenecían a la familia porque ya se habían mezclado. Y uno de estos muchachos tremendo, de pura venganza, le dijo, yo voy a vengar eso. Y todos cuando estaban circuncidados, los circuncidaron a todos los hombres. Por la noche fueron y le pegaron una matada a todos.
yo no me podía ni mover. Eso es como cuando un hombre recibe un golpe de los genitales. Esa es la mejor defensa, dicen por ahí. Claro, por supuesto que más de una generación se va a quedar sin verse. Imagínate cómo. La circuncisión era la forma del derramamiento de sangre como ellos afirmaban el pacto. Ahora digo, sí, listo, no hay lío, perfecto. Entonces la circuncisión era la forma como se sellaba el pacto, porque todo pacto en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto se firmaba con el derramamiento de sangre. ¿No me siento? La promesa del pacto era la presencia de Dios con el pueblo. Chévere, ¿no? Bueno, el tabernáculo y el arca del pacto. Ese era el pacto. Mi presencia contigo, mi presencia irá contigo, yo estaré contigo. Ese era el pacto. Porque es que los tenían, a los judíos, los israelitas los tenían acabados. La tierra para el pueblo, el nacimiento de la nación judía. Entonces formaba el pacto. La vida por medio de la ley. La simiente, el ungido de Dios vendría por ahí. Y las obligaciones del pacto eran el cumplimiento de la ley. ¿Y cuál era la ley? Los mandamientos fundamentales que están en Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Lo estoy leyendo esto porque si leemos toda la cita no terminamos en el año 2028. Escuchen, el cumplimiento de la ley, los mandamientos fundamentales de Éxodo 20, Deuteronomio 5, 6, Mateo 22, 36 y 40. El culto a Dios, sacrificios y ofrendas, ese era el pacto. Reglas de convivencia social, tremendo, ese era el pacto. Ellos tenían una forma de cómo tenían que comportarse, ese era el pacto. No sé si pueden sacar alguna cita para terminar. Éxodo 20, pues ya sabemos que son los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Ellos tenían que cumplirlo, pero había muchos más. Por ejemplo, Deuteronomio 5. Háblame de Deuteronomio 5. El culto a Dios y el sacrificio de las ofrendas. Los oficios sacerdotales entregados a los levitas. Esas eran las leyes. Entonces, parte de ella dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos ¿qué? Por obra. Ahora, entonces, ¿vamos a enviar acá? Tenemos todo el domingo que es el Señor. Mire, listo, ya sabes qué te voy a dar, ¿cierto? Me voy a acercar a ti, te voy a dar tierras, te voy a multiplicar, o sea, vas a ser engrandecido y uy, te va a gustar toda esa vaina. Pero tengo algo, hay requisitos. Listo, bájale. Entonces yo ahora me paso, soy Moisés. Entonces le digo al pueblo: mira, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Todos ellos tenían que ser puestos por obra, con el propósito de agradar a Dios. Todos tenían que hacerlo. Todos. Y dentro de eso había unas leyes de ofrendas y sacrificios, en donde decía: dependiendo del pecado que haya cometido y de la riqueza que usted tenga, si es rico o si es pobre, así mismo es el sacrificio. Entonces, si su pecado fue matar a alguien, pues ahí se iba a poner como de para arriba la vaina, porque también lo iban a matar. Porque el que hierro mata, ya no muere. Entonces, desde ahí empieza esta vida. Pero si eran peleas, contiendas, robos, problemas, entonces se tiene que traer o un buey, un cordero, o una paloma, o unas semillas. Porque el tamaño de la ofrenda no solo era por el tamaño del pecado,
la ofrenda para el holocausto, era también por cuánto tenía usted, qué tan poderoso era en propiedades. Tremendo. ¿Sí? Por eso, hasta muchos años atrás, en la Iglesia Católica se veía eso. Y los ricos tenían que dar tierras. Los pobres se quedaban sin la hostia. Los ricos tenían que dar tierras. Y por eso la Iglesia Católica es una de las entes que más propiedades tiene en el mundo entero. En donde el cristianismo, la religión católica, se formó. Porque ellos, de acuerdo a lo que tenían, él no podía llegar allá con unas monedas, como llegaban los pobres allá, que aquí, la limosna, allá era, usted está mal, y el sacerdote le decía, yo te voy a excomulgar, porque lo que hiciste está mal. No, por favor, yo pago el precio. ¿Qué tienes para dar? Era lo mismo. O sea, los miramos mal a ellos, pero allá atrás era lo mismo. Y hoy sigue siendo igual. Porque te miran y te ven el diezmo. El pastor llega y mira. Dice, uy, es que la hermana Luz Nidia diezma muy poquito. Hermana Luz Nidia, tengo una reunión con usted. Hermana Luz Nidia, tengo entendido que usted tiene en arriendo un local en una casa. Tengo entendido que usted más o menos se puede estar ganando mensualmente 3 millones de pesos, pero aquí sus diezmos son de 10,000 pesos. Así es. Y le voy a decir algo para que todos se rían más. Hay muchas iglesias que así son. Dele gracias al Señor donde el Señor lo trajo. Dele gracias al Señor. Vaya por la tierra. Entonces, también el culto a Dios, sacrificios y ofrendas, oficios sacerdotales eran leyes, reglas de convivencia social. Convivencia social. Si el burro le dañaba la cerca, ¿qué había que hacer? Si usted mataba el burro equivocado, ¿cuántos burros tenía que devolver? Así, léalo, es que si se lo leo lo acabamos hoy. Porque es que ese pacto era grande, loquísimo. El diezmo y las ofrendas, ahí está. Formaba parte de ese acuerdo. Porque yo te voy a pedir a ti el 10, porque yo a los niños la voy a dejar como levita, para que sirva en el templo. Y como ella no va a poder trabajar en el campo ni va a tener propiedades, yo necesito que tú le des a ella ofrendas y diezmos, el 10% de lo que ganas. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Diga que sí. Estamos en el antiguo pacto. No, pues estamos haciendo cuentas en el antiguo pacto. O sea, yo hoy usted vamos en el antiguo pacto. ¿Sí? Hasta las ofrendas se van por el antiguo pacto. Se aceptan escrituras. Esto es un chiste, ¿no? El carro de Santidad no dice que por ahí hay una cámara grabando. Bueno, y el día de reposo era parte del pacto. El día séptimo, que es el sábado, el último día de la semana, ¿sí? Era día de reposo. Ellos tenían que cumplir por obediencia todas esas cosas, porque eso hacía que ellos se entregaran voluntariamente a Dios para poderlos llevar y ser beneficiarios de una gracia parcial, por decirlo de alguna manera. Una gracia, pues, más por la voluntad de lo que Dios quería hacer con ellos que por ellos mismos. Entonces, las cláusulas de cumplimiento, esas son las duras, y ahí terminamos porque se lo prometo, que son las que nos refriegan en todos los cultos. Cláusulas de cumplimiento e incumplimiento del contrato, del pacto, las va a encontrar. Por incumplimiento vendrán bendiciones. Deuteronomio 30 del 17 al 20. Y a causa de la obediencia
esto vendrá sobre ti, dice ahí. Te bendeciré la alteza de amasar, y te bendeciré la alteza de amasar, y la negra se multiplicará a causa de la obediencia. Eso es. Pero también por el incumplimiento se obtendrán maldiciones. Deuteronomio 27, del 15 al 26, y ese es más, del 30 al 17 al 20. O sea, si usted obedece, solamente hay un par de vainas que te doy, pero si desobedece, vea, te voy a dar 2 citas bíblicas para acabarte. Tremendo. Eso era el antiguo pacto. Un pacto de Dios hecho con hombres que le iban a fallar. Un pacto hecho con Abraham, con Moisés y con un pueblo que le fallaría. Un pacto para que obedecieran, pero la Biblia dice que no pudieron obedecerlo. No pudieron obedecerlo. Obligaciones, ¿ya las copiaron? Las obligaciones del pacto. Usted sabe que todo contrato tiene un objeto, ¿cierto que sí? Y tiene un clausulado, en donde hay unas obligaciones del uno y obligaciones del otro. Hay un costo, hay un tiempo, y eso aparece ahí, pues. Es un contrato. Y dice, Éxodo 24, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Deuteronomio 27, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dijo todo el pueblo: sí, amén, lo haremos. La emoción de todos, porque es por emoción. Sí, Señor, yo te sirvo. Si me das ese trabajo, yo te sirvo. Yo me voy todos los días para la iglesia. Yo lo voy a hacer. Si tú me das, sí, Señor. Y cuando se lo dio, no volvió. Pero es que así funcionamos. Así somos todos. Mientras estamos mal, estamos ahí de rodillas. Cuando ya estamos bien, todo volteando la cara para el otro lado. Gloria a Dios, póngase. Aquí te resumí 5 páginas de la enseñanza. La enseñanza tiene 19 páginas. Usted se... Escuche esto, cierre sus ojos. Quiero que vayan entendiendo un poco los escenarios, ¿sí? Si vamos a vivir bajo el pacto de la ley, de esa ley, la palabra dice que con una sola cosa que se dejara de cumplir, ¿qué pasa? Grave, ya perdió la vida. Había impurezas. Si usted se acercaba a un animal muerto, había impureza, ya usted estaba impuro. Si se acercaba a una relación extramarital, ya estaba impuro. Si, bueno, había muchas impurezas. Por lo tanto, este pacto, ya encontraron, ¿se ve el resumen? Algún día intenté hacer un contrato de este tipo, porque tengo los objetivos, tengo el objeto del pacto, tengo quién con quién, el clausulado, lo tengo todo. Y por eso cada vez que yo miro esta enseñanza me doy cuenta de que cada vez es más real y que la iglesia ha mezclado el antiguo pacto con el nuevo pacto. Cuando usted vaya, vamos a ver el nuevo pacto, no se lo pierdan, usted va a decir: uy, no, wow, sí. Mira esto, cierre sus ojos. ¿Qué representa en sí este pacto? Ojitos cerrados, escuche esto. Lo que Dios estaba haciendo con este pacto antiguo era seleccionar una parte de la humanidad y poner en sus manos
es decir, en la mano del judío, la posibilidad de autosalvarse. ¡Wow! ¡Qué terrible! La posibilidad de autosalvarse, es decir, que Dios le dio al pueblo judío la forma para que lograra su salvación. Salvación que le permitiría escapar del poder de la muerte y de la corrupción. Bajo este pacto, podemos ver que la salvación del hombre dependía del hombre. Si el hombre judío cumplía la ley, podría escapar de la muerte y eliminar esa naturaleza corrupta, lo que significaría que habría de sanarse, quitar la ley del pecado que está en sus miembros y vivir en justicia y transmitir con su vida esa justicia. Si él lograba obedecer al pacto, lograba establecer una perfecta relación en santidad con Dios. El pacto es perfecto. La justicia de Dios se refleja perfectamente. Los mandamientos son santos y las promesas son ricas en bendiciones. Simplemente había que cumplir, había que obedecer. ¡Qué acuerdo tan maravilloso! ¡Cuán afortunados los judíos entre las naciones por tener al verdadero Dios de su lado! ¿Pero qué pasó? Penosamente, desde su aprobación, ningún judío cumplió la ley. Y lo peor es que no podían ni siquiera cumplir los mandamientos de Éxodo 20. Nadie lograba la salvación por sí mismo. La ley se transformó en una pesada carga de maldición imposible de resistir y de sobrellevar. Eso pasó. Dale gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias. Porque quitaste ese pacto y me diste uno nuevo. En acuerdo entre tú y Cristo. Y yo, el más beneficiario de ese pacto. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, por la obra redentora de Cristo, que me hizo formar parte de un nuevo pacto que me daría vida. Hoy tengo vida gracias al pacto de Cristo con el Padre. Gracias. Amén. ¿Estamos entendiendo qué significa el antiguo pacto? ¿Por qué era necesario explicar ahora? Porque hablamos de muchas cosas en la gracia, como la obediencia, el obedecer, como el pagar el precio y los sacrificios que la iglesia cristiana habla, como el diezmar y ofrendar para ser bendecido y no ser maldecido. Era del antiguo pacto. Por eso hoy lo que hacemos, lo hacemos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y en la gracia del Señor Jesucristo somos agradecidos. Y de lo que el Señor nos ha prosperado, de eso le damos. Iglesia, yo no diezmo, porque no doy el 10%. Siempre en mi corazón ha habido dar más. Por eso no diezmo. Porque me parece que es un parámetro de obediencia legal bastante salido de contexto. Y cuando entiendo lo que Dios hizo en la vida de David y en la vida de la iglesia de Tesalónica, de Macedonia, me doy cuenta que es un acto legalista que me impide crecer y prosperar, porque más bienaventurado es dar que recibir, y el dar me permite crecer y ser prosperado conforme a mi dar. Por eso no hablamos de diezmos aquí ni de ofrendas. Por eso el tu dar, cuando termina la reunión, es lo que propusiste en tu corazón, porque sí es parte del principio que lo vimos la semana pasada. Proponer de lo que tú has ganado, propones. Y en la medida que tú das, algún día les dije, propon dar 1,000 cada vez que vengas, así ganes 10 millones. Propon dar 1,000 pesos, no más. No propongas más. Porque cuando
cuando tú comienzas con esa propuesta, es el Espíritu el que va a venir en tu vida y va a empezar a generar la nueva propuesta. Porque todo es espiritual y nuestro dar es espiritual. Gloria a Dios. Blanquita, perdóname que me pasé un poquito, pero quería que este capítulo quede claro, porque no me voy a centrar en esto más. Esto es del pasado y la iglesia no puede vivir este pasado, ¿de acuerdo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Blanquita, termina el servicio. Grandes bendiciones para ustedes. Gracias a Dios.